Adelante. Lulu. Pues nos gustaría escuchar, no sé si entre ustedes se pusieron de acuerdo, ingenieros, pero ¿quién comenzaría la plática? ¿Quisieras comenzar, Luis? Sí, como gustas, compañero, si gustas comenzar tú, yo no tengo ningún inconveniente. Ok, bueno, igual no tengo ningún problema con esto. Fuimos invitados aquí para dar nuestro punto de vista respecto a lo que se dejó de hacer en esta reforma eléctrica, porque si bien se votó por una reforma eléctrica para derogar una reforma energética, la reforma energética es la que propuso Peña Nieto y es la que prevalece, es la que los partidos que ahora no están en el poder, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, pues fueron la que apoyaron la reforma del 2013, la energética. Y la que viene a ser la contrarreforma a esta reforma, pues es la ya tan citada reforma eléctrica. Hay mucho tema y antes que nada, bueno, quiero hacer hincapié en un ápice de todo esto, en lo particular. No soy militante de ningún partido político. No tengo compromiso con ninguna militancia. Lo que digo es a través de mi experiencia como trabajador, de mi experiencia como ciudadano mexicano y en lo que he vivido a lo largo de 57 años de vida y lo que he palpado en 23 años de vida laboral. Y creo que esta reforma eléctrica, más allá de hurgarle, de analizarla, de ver cuáles eran los objetivos de este señor que está en el poder, Andrés Manuel, se votó para decirle a este señor que está en el poder que no era todo lo que él decía y que había un grupo de mayor poder, de mayor envergadura política. Entonces, creo que ahí nos pasamos por alto todo el trabajo de Lázaro Cárdenas, nos pasamos por alto todas aquellas advertencias de septiembre de 1960 de López Mateos, en donde hacía hincapié y subrayaba que entregaba la energía eléctrica de uso y propiedad, perdón, de propiedad exclusiva de los mexicanos. Y de estas empresas paraestatales, como en algún momento lo fue Ferronales, Telmex y tantas empresas que privatizaron, pues salían recursos y recursos y recursos. Estos dos últimos monstruos debilitados, ya casi desangrados, Pemex y Comisión, que son de donde salen los recursos, igual obviamente de todo lo que se recauda, pues ya era lo último. Y aquí una de las cosas, por ejemplo, esta reforma energética del 2013 le prohibía, y aquí está lo incongruente, ¿no? Le prohibía a Comisión Federal hacer acopio de sus hidroeléctricas hasta en un 50-60%, si de energías limpias y energías verdes hablamos, ¿no? Entonces, esta reforma energética estaba o está más diseñada para seguir con los despojos como en su momento Ferronales, como en su momento BAM, que era Vehículos y Automotores de México, Altos Hornos de México, las minas de cobre en el norte y tantas cosas, ¿no? Entonces, creo que se perdió de vista el objetivo social. Se dieron muestra de la grandeza de lo que es la empresa del pueblo, la empresa Comisión Federal como tal, y el capital humano que lo conforma. Y estoy hablando
de estas líneas de gas que se congelaron en febrero del año pasado y antes en diciembre, el 28 de diciembre de 2020, hubo por ahí una variación de frecuencia que también se logró controlar exitosamente. Y marco estos dos puntos porque toda vez que vino este congelamiento de los ductos de gas, pues ningún mexicano tuvo que pagar sobreprecios, toda vez que el gas que se importa de Texas, el BTU se disparó, pero 300 veces. Y entonces, eso lo termina pagando el usuario. A final de cuentas, quieres energía eléctrica, pum. Y no, aquí se hizo acopio de las generadoras de carbón que tenemos en Coahuila. Sobre todo Carbón 2, que estaba ahí desahuciada, y que por ahí también hay un tema de corrupción bastante fuerte. Ahí hay una minera, grupos mineros de familias, en donde estaban siendo controlados para surtirle a Comisión, y metían carros de basura, prácticamente tierra con piedras, y Comisión lo tenía que pagar, y tenía que pagar Comisión, y lo de los famosos ductos de gas que no abastecían, que no existían, pero había que pagar los millones de metros cúbicos y hay que seguir desangrando a Comisión para justificar el quiebre. Insisto, creo que se perdió el sentido social y la gente dejó de ver el sentido social para los cuales fueron creadas estas empresas, y se trató de dar un golpe como tal al tipo que está en la silla, ya en Palacio, le dicen el inquilino de Palacio. Creo que ahí dejamos de ver como mexicanos lo que a los mexicanos les pertenece, y siguieron más por otra instancia de contexto político, de contexto partidista. A final de cuentas no se lograron esas 2/3 partes que se esperaban. Sin embargo, hoy con lo de la constitucionalidad de la industria eléctrica, que le da paso a Comisión de poder usar el 100% de sus plantas generadoras, esto sin que tenga un impacto ecológico, ¿verdad? De tener una propuesta del 54% de generación para que la industria o la iniciativa privada generara el 46%, ahora va a generar el 55% y irá modificando, irá invirtiendo en tecnología para adecuar sus procesos. Yo comentaba anteriormente, hay una que satanizan muchísimo, y es la central Francisco Pérez Ríos, y las centrales que se le llaman convencionales, estas que queman combustóleo. No olvidemos que el combustóleo pues es el desperdicio de Pemex, y es como si fueran una incineradora de productos caducos, incineradoras que hay tantas en el país que cobran por quemar estos productos caducos, productos basura, producto que ya no sirve. Y en este proceso me llama mucho la atención porque en el 2015 y el 2017 esta central estuvo a carga base, y fue la central que mayor aporte hizo al sistema eléctrico nacional, y lo hizo con 2,100 megawatts por hora. Tiene cinco unidades que nos entregan entre 350 a 400 megas cada unidad. Entonces, estas unidades funcionan precisamente con el desperdicio de Pemex. Están pegaditos la refinería Miguel Hidalgo y la central Francisco Pérez Ríos, y es la que siempre están tocando ahí, que es energía y demás, energía sucia. Esta central, lo único que se tiene que hacer es un proceso para ionizar las emisiones, y esta ionización ya la llevan a cabo
empresas como las cementeras, Comisión tiene una en Petacalco que es de carbón, le llaman la supercrítica, esa genera 600 y tantos megas. Entonces, lo único que hace es que esa ionización de las partículas que se emiten, ¿sí?, se depositan las de carga positiva en el ánodo, las de carga negativa en el cátodo, y logra contener el 90% de las emisiones. En el 2015 al 2017 se dieron cuenta de esto. Casualmente a nosotros los trabajadores en el 2016 nos recortan muchos beneficios, muchas prestaciones que teníamos y que hoy día hemos tratado de recuperar, pero digamos ese es otro tema, ¿no? Y era parte de esta transición que se estaba queriendo vivir de entre la privatización de esta industria pública, de esta industria de todos los mexicanos. Nos enteramos después que una de las cuestiones que también querían hacer era, ahora te cobro, Pemex, por procesar tu basura, tu combustóleo. Y entonces era un despojo, pero en despoblado. Insisto, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se deben hacer. Hemos venido trabajando, hemos venido haciendo propuestas para, hoy día ya se habla de emplear el hidrógeno verde. ¿Y qué es el hidrógeno verde? Bueno, pues es sustraer el hidrógeno de agua residual, por ejemplo, que el estado de Hidalgo, Tula precisamente, es una cloaca, es la cloaca de la zona metropolitana, hoy con dos emisores que nos llegan de todo el agua, drenajes y demás, hacia el Valle de Tula. Llega a un lado de Tepeji del Río y de ahí cae al río Tula y sigue su cauce. Mañosamente, en septiembre, hicieron una acumulación de afluente, una sobreafluencia. El río no tiene mayor capacidad de 420, 400 metros cúbicos por segundo. Entonces, dentro de todo esto, se tuvo un afluente de 550, entre 500 y 550 metros cúbicos por segundo. Y esto por no darle mantenimiento a dos presas que se llenaron a tope y dejaron que se verteara toda esa agua sucia e inundaron a Tula, teniendo como resultado 17 muertos, ¿sí? Porque se inundó el hospital regional de IMSS, las plantas de emergencia estaban en el primer piso, todo eso se inundó, no pudieron entrar las plantas de emergencia, fue un caos. Entonces, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que cuando el capital extranjero se quiere apropiar de la riqueza de los mexicanos, no les importa a quiénes y cuántos se tengan que llevar entre los pies. Creo que hoy estamos viviendo también un ejemplo de ello en una guerra económica, una guerra comercial entre Estados Unidos y China, en donde estamos viviendo una fumigación que nos hacen y nos comenzaron a hacer desde hace 2 años y medio aproximadamente, en esta circo de pandemia. Pero bueno, ahí ya se han llevado a mucha gente. Y esto es de lo general, pasemos a lo particular. Lo mismo sucede en México, ahorita con el asunto de apoderarse de esta mina inacabable de energía eléctrica. Vemos que, por citar España, ¿no? Ya sabemos, es un tema ya muy, muy sobretocado, ¿no? España y el sobrecosto de la energía eléctrica. Alemania, el Reino Unido tuvo que nacionalizar su industria eléctrica en diciembre para evitar un colapso económico. Entonces, lo único que trataba de hacer este señor, el vecino de Palacio, pues era preservar la obra de Lázaro Cárdenas, preservar la obra
de López Mateos. Y eso es lo que no se midió. No le han permitido a Comisión invertir, insisto, en la tecnología, y esto quiero pensar que es por el Tratado de Bucareli, del hidrógeno verde. La zona, insisto, de Tepejitula, con estas descargas de agua residual, y que incluso grandes ciudades como la Ciudad de México, como Nuevo León, Guadalajara lo está haciendo de alguna forma inteligente, en donde tienen una hidroeléctrica. Esa hidroeléctrica, si lo googlean, pues lo van a encontrar, se llama Agua Prieta, hidroeléctrica Agua Prieta en Guadalajara. ¿Qué hace esa hidroeléctrica? Recolecta toda el agua de desecho, todo, los drenajes y demás, en el día. Por estas horas, ellos comienzan a generar, comienzan a abrir sus compuertas y comienzan a generan energía eléctrica, pero su mayor, digamos que fuerte, es la regulación, ¿sí?, de la energía eléctrica. Y esto es como utilizar un amortiguador, por decirlo, en un carro dentro de un camino empedrado. Y esto hace que no haya variaciones fuertes, no haya variaciones drásticas y dramáticas en el sistema eléctrico nacional. Insisto, la parte que se puede aprovechar en la Ciudad de México, en el estado de Nuevo León, es recaudar toda esta energía contenida en el agua residual, extraer el hidrógeno, sustituir ese hidrógeno por el gas natural, o sea, donde se utiliza el gas natural en los ciclos combinados, sustituir este hidrógeno verde. No estoy inventando el hilo negro, ¿no? Hay un tipo por allá, hubo un tipo por ahí del 97 al 99, que se metió a hacer celdas electrolíticas para extraer el hidrógeno, y con un galón de agua hizo funcionar un carro, está documentado, por creo que 500 kilómetros. Es sumamente potente. Ahora, si eso se hizo con agua común, bueno, pues lo podemos hacer nosotros con agua residual, ¿sí?, y ocupar esa energía que está contenida, que además es muy fácil de obtener con estas celdas electrolíticas. Reutilizamos esta agua residual, esta agua de los desperdicios humanos y demás, y el restante pues se puede utilizar como composta o cosas por el estilo, rellenos sanitarios. Pero tenemos soluciones, y esa también es una forma de energía verde, energía limpia, porque le estamos dando cauce a algo que contamina, que puede contaminar mantos freáticos y demás. Sin embargo, insisto, limitaron demasiado a Comisión Federal, al grado tal de que en este convenio de la reforma energética, y habló de la del 2013, en este convenio de la reforma energética, esto es lo paradójico, ¿no? A Comisión Federal, para sus ciclos combinados, se le obliga a importar gas. Y a empresas como Iberdrola y demás, hay que darles el gas barato de Pemex, el que es nuestro, en donde debiera de ser el gas de Pemex para Comisión, y que los de la iniciativa privada importen su gas. Ahora, el famoso porteo, el tan llamado porteo, es utilizar las líneas de transmisión sin pagar absolutamente casi nada. Es dando una iguala, y hay que darles todo a los inversionistas para que ellos progresen y florezcan, y el mexicano, bueno, se siga pues quedando viendo, ¿no? Sabemos que las grandes inversiones que ellos hicieron fueron a través de obra pública financiada, otra vez dinero del pueblo. No había la capacidad para hacer grandes obras y demás. Creo que uno de los grandes males, insisto, es
que de repente nos sentimos todólogos y entonces el político, por el solo hecho de sentir que tiene en su mano la plumita para decir esto pasa, esto no pasa, no consulta, no se asesora, ¿sí? Estuvo el pleno abierto para que todo mundo participáramos. Las participaciones no fueron tomadas en cuenta porque al final del camino la idea ya estaba fija, ya estaba bien tatuada en la mente. Esta reforma eléctrica no va a pasar. ¿Quieres continuar, compañero Lira? Sí, gracias, pero A ver. veo una mano levantada. Exacto, No sé si quiera. eso les iba a decir. Eduardo nos está pidiendo la palabra. Creo que hay una pregunta por ahí. ¿Quieres, Eduardo? ¿Quieres tomar la palabra? Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, en base a lo que nos ha comentado ahorita el ingeniero, yo veo que efectivamente no se tomaron en cuenta todas las ideas y creo que de los mismos trabajadores de Comisión Federal que entienden el objeto social de la empresa, ellos tienen soluciones, como comentaba ahorita el ingeniero acerca del biogás. Una de las cuestiones que yo he estado viendo es que, por ejemplo, las empresas como Shell, ¿qué está haciendo Shell ahorita en este momento? Está deshaciéndose de sus refinerías en todo el mundo y le está apostando a la energía solar, a la energía eólica, pero va a seguir generando energía a final de cuentas. Se me ocurre, ¿por qué no combinar las dos o unir las dos empresas sociales, o sea, Pemex y CFE, para que puedan generar energía? Sabemos que ahorita la infraestructura de Pemex está muy, muy abandonada. El megaproyecto de Dos Bocas no va a solucionar el problema de la falta de gasolina. Sabemos que nuestro petróleo es un petróleo pesado, que no genera más allá del 11, un 15% por cada barril de gasolina. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Ustedes no han propuesto hacer una unión entre CFE y Pemex para seguir generando energía? Gracias. Sí, de hecho la hay, perdón, de hecho la hay y se llama cogeneración. En Salamanca existe ya esta cogeneración. En Tula está el proyecto para hacer cogeneración con la Miguel Hidalgo y es combinar los dos procesos para hacer este tipo de simbiosis. Es decir, hay procesos en los cuales Pemex requiere de vapor con ciertas características. Comisión se lo proporciona y el excedente lo amortigua generando energía. Pemex, esta parte se la paga con gas. Ok, gracias. Oiga, y con respecto al Centro Nacional de Control de Energía, ¿ustedes qué idea tienen? ¿Lo debe de seguir controlando CFE? ¿Se le está dando mantenimiento? ¿O cómo está el Centro Nacional de Control de Energía? Bueno, el Centro Nacional de Energía es algo así como la torre de control de un aeropuerto. No sé, creo que el compañero Lira estuvo haciendo prácticas o trabajando por ahí. No sé si estoy mal. Corrígeme, compañero Lira. Sí, si gustan, yo ahí puedo comentar algo. Ese es tu área. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. El Centro Nacional de Control de Energía no se creó en la reforma de 2013, o sea, no fue como algo que innovó, por así decirlo, la reforma energética de 2013. De hecho, se lo quitó a la CFE. Ese Centro Nacional de Control y Energía ya era parte de la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que tener presentes que la CFE era una sola antes de la reforma energética de 2013.
Antes de continuar, quiero hacer una pequeña diferenciación. Voy a tratar de irlo haciendo conforme vaya exponiendo, comparativa entre reforma y 2013 con esta reforma constitucional en materia eléctrica, que como bien puntualiza el compañero Lara, es la reforma eléctrica, que para aprobarse la reforma de 2013 no fue discutida, le llaman fast track, si no mal recuerdo es la definición, que como fue aprobada. Correcto. Y bueno, vimos que en la reforma eléctrica hubo foros, hubo un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, estuvo mucha gente participando en el debate, y pues ahí vemos una primera diferencia, ¿no? Que aquí se divulgó más la información, se supo más qué se estaba proponiendo, se contextualizó más la situación del país energéticamente en esta reforma, y en la reforma de 2013, pues no sé si sea porque no estaba en su auge como están ahora las redes sociales, pero no hubo esta difusión. Ahora, ya después de este pequeño paréntesis, el SENACE ya existía dentro de la CFE. La CFE, desde que se creó, ha tenido una planeación impecable y una electrificación realmente, pues que abarca casi el 100% de nuestro territorio. Tiene una electrificación del 99.1%. Y me gustó mucho una de las ponencias que hubo por un ex trabajador de generación, un ex director, un ex gerente de generación de la Comisión Federal de Electricidad, y lo describió muy bien. La CFE subía el megawatt que necesitaba el país, es decir, el hidroeléctrico, el geotérmico, el ciclo combinado, siempre con base en el SENACE, con un control, una planeación de todo el sistema eléctrico de potencia, pues pudo hacer subir el megawatt que necesitara el país. Es decir, hubo una planeación en el que se construyeron líneas que se necesitaban, no se sobrecargaban, donde había fuentes de generación. Por ejemplo, la mayor fuente de generación limpia del país proviene de Chiapas, porque ahí hay muchas hidroeléctricas de gran capacidad, y era una planeación integral. Junto con el centro de control, el SENACE, pues se construían las líneas que eran necesarias. Al volverlo un organismo autónomo, la reforma del 2013, pues cambia toda su visión, o sea, ya no se opera el sistema eléctrico con esa visión integral, sino de una apertura comercial, donde les diera permiso la CRE a los generadores privados, pues ellos iban a instalar sus centrales, y pues no se preocupaban por construir líneas, porque la CFE, con la reforma del 2013, la dividen. Esa empresa, que era una sola, le quitan el SENACE, crean CFE Generación, crean 6 empresas de CFE Generación para que compitan entre ellas, crean CFE Transmisión, CFE Distribución y CFE Suministro Básico y otras subsidiarias. Con esto voy a que CFE Transmisión era la obligada de, pues, el mantenimiento y recibir la inversión para construir las líneas que se requerían con la generación que llegaba. Esto antes de la reforma del 2013, CFE lo hizo de forma integral. No construyó más centrales donde no había líneas. Ahora, con la reforma del 2013, hubo un crecimiento anárquico, si podemos decirlo así. Se construyeron muchas centrales y se balcanizaron las líneas. Este efecto se le llama balcanizar porque la sobrecargaron de energía de electrones y los conductores empezaron como a ondearse más. O sea, no hubo una planeación realmente estratégica, y la infraestructura nacional apuntalaba a la inversión, una parte financiada, una otra parte propia de los generadores privados, para que no invirtieran más allá de su generación. Entonces, el crecimiento de centrales de generación, ya sean privadas o de CFE, ya no fue proporcional con las redes de distribución. Realmente la infraestructura de CFE, porque sigue vigente, como bien mencionó el compañero Lara, la reforma del 2013 está pues al servicio de que se genere electricidad. Y esto nos lleva a un buen tema que fue gran discusión, el autoabastecimiento.
Autoabastecimiento pues suena mucho a autosuficiencia, que con tus propios medios, o sea, seas autosuficiente. Y pues el usar líneas que tú no construiste para poder transportar la energía que tú estás generando para tu propia consumo, porque ellos no mandan energía para los demás, se supone que su generación que generan es para que sean autosuficientes, un autoabastecimiento. Pues ya ocupan la infraestructura de otra empresa para poderla transportar a sus centros de consumo. Entonces, estas líneas de transmisión, pues CFE Transmisión es el único obligado en darles mantenimiento, en que estén operando, en que estén disponibles 24 horas del día, 7 días de la semana, todos los días del año. Y pues eso ayuda mucho a incentivar, es una palabra que usaron en la reforma del 2013, a incentivar la generación, la generación privada y su inversión privada. Entonces, CFE prácticamente es una empresa que está dando uso de toda su infraestructura para que los generadores privados pues estén siendo incentivados. Eso es desde el punto de vista de quienes propusieron la reforma del 2013. En una cuestión real técnica, pues es un uso desproporcional y sin el pago que se requiere de infraestructura que no es tuya, ya no eres autosuficiente. Y no solo eso, la energía limpia que defendieron mucho para no aprobar esta reforma y que dicen que CFE es una empresa sucia que genera energía con base en combustóleo, en carbón, en su mayoría, y no es así. Son centrales contadas. Gran parte de la generación de CFE es hidroeléctrica y ciclo combinado. La generación limpia nada más termino la idea, Eduardo, perdón. La generación limpia de los privados es una energía intermitente que, aparte de usar las líneas de CFE para transportar su energía, también hace uso de las centrales hidroeléctricas para darle un respaldo de frecuencia y rotatorio, porque un sistema eléctrico nacional viaja a una frecuencia 60 Hz. Si tú rompes un equilibrio entre lo que estás generando y lo que estás consumiendo, esa frecuencia hay una variación y pues provocas un colapso en la red. Para que no suceda eso, cuando hay intermitencia entre las generadoras fotovoltaicas y eólicas, hay una central de la Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera una central privada para darle respaldo a otra central privada. No, es una central de CFE que está girando, está operando sin mandar electricidad para la espera en la que esa esté fuera de línea, por así decirlo, pues esta esté respaldando ese mando de energía, ese respaldo de frecuencia y no colapse el sistema. Todo esto no se le paga a la Comisión Federal de Electricidad y es un servicio técnico. Enciendes máquinas, tienes a personal operando y esto se decide por medio del SENACE. El SENACE es el que hace ese despacho de energía. El SENACE, con tal de dar una apertura económica de mercado a los privados, toma esas decisiones operativas y hace uso de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para que esté respaldando este tipo de energía que es intermitente y que no es tan eficiente como una central hidroeléctrica que está más al control técnico, es decir, decisiones operativas, de control por medio de dispositivos eléctricos, a una central fotovoltaica y eólica que pues va a dejar de generar si las condiciones climatológicas no le favorecen. O sea, es difícil más bien no lo podemos controlar, ¿no? Como humanidad, como especie, no podemos controlar esas variaciones climatológicas. El SENACE tiene esa función actualmente, o sea, opera en función de prevalecer lo que le encomendó la reforma de 2013. Dar la apertura hacia los privados más que una operación
con visión social y con el megawatt que se requiere. Es decir, con la planta más eficiente que tenga disponible el Centro Nacional de Control y Energía para poder controlar frecuencia, controlar potencia y controlar voltaje y corriente. Son variaciones electromagnéticas que son muy importantes para el sistema eléctrico nacional. Adelante, Eduardo. Gracias. Muy amable por tu información. Yo tengo unas dos últimas preguntas. La primera, ¿tú crees que la reforma de 2013 puede ser perfectible? Es decir, ¿se puede mejorar sin necesidad de desecharla? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, sabemos que CFE está invirtiendo en la infraestructura y, como tú bien dices, debe tener un respaldo de generación. ¿Cuál crees que sería el costo real del porteo? Porque si bien he entendido, únicamente te cobro por mover tu electricidad sobre mis líneas, pero no te cobro el servicio técnico, el respaldo, todo esto que debo de tener, ¿no? Y sobre todo, a mí me preocupa que el SENACE no tenga un mantenimiento, porque sabemos que el equipo con el que está dotado, pues ya tiene años trabajando, y ya habría que renovarlo, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de lo que sería el costo real del porteo. Serían básicamente dos preguntas. Si podemos perfeccionar la reforma del 2013 y si se puede ajustar el porteo a un costo real. Gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Son muy, muy buenas, muy interesantes. Y quizás voy a utilizar un poco de mayéutica socrática, abordar la primera pregunta con otra pregunta. ¿Perfectible en qué sentido? ¿En el sentido del beneficio, del mercado, de las ganancias, o en el sentido de un servicio con visión social, como lo venía haciendo la CFE? Yo creo que en ambos sentidos sí es perfectible, porque ahorita afortunadamente somos testigos de que en una democracia operando vemos lo complicado que es una modificación constitucional, a pesar de que López Obrador, no sé este dato si lo tengo muy preciso, pero sí ha sido de uno de los presidentes que llegó con la mayoría de votos a la presidencia, no se hizo su voluntad, se respetó el poder legislativo que se opuso, ¿no? En el sentido de que es perfectible, yo creo que desde un inicio dejaron pasar una gran oportunidad quienes reformaron la Constitución en el 2013 si realmente querían que la energía fuera más barata y ecológica, ¿no? Que fuera con el sentido de una transición energética. López Obrador o este intento de reforma trató de elevar la transición energética a un rango constitucional, no se logró. La reforma del 2013, si lo hubieran previsto o hubieran tenido esa voluntad, lo hubiera realizado. No lo hizo, ¿no? Solamente dio incentivaciones y procuró de que llegaran más inversiones para la energía limpia, que no llegó la que se esperaba. Los privados en su conjunto solamente generan el 20% de energía limpia, el resto es con base en gas natural o combustibles fósiles, combustóleo, combustión interna o el gas natural, ¿no? Por medio de los ciclos combinados. 80% de la generación privada es con este tipo de energía. Entonces, no está cumpliendo los objetivos. Ahí va el primer punto, ¿no? Claro que sí es perfectible, claro que se puede mejorar, pero sí era necesaria una reforma constitucional porque pues no consideraban la energía limpia de las hidroeléctricas como algo que pudiera ayudar a la transición energética. Fue desechada para que la CFE no pudiera competirles. O sea, desde las leyes a la CFE la fueron relegando. Ese es el primer punto que creo que lo puede cambiar, ¿no? Y la LIE lo está haciendo. La ley de la industria eléctrica, sin modificar la Constitución,
ya está pugnando porque las hidroeléctricas sean también consideradas energía limpia, porque la LIE que estaba vigente, la que reformó López Obrador en el 2021, solamente consideraba o le daba prioridad a energías limpias en centrales que hubieran generado o repotencializado, se hubieran construido después del año de 2013 o que demostraran que fueron modernizadas después de ese año. Y la hidroeléctrica no era considerada energía limpia por esa ley absurda, aunque ecológicamente cumplía todos los parámetros de ser energía limpia. La hidroeléctrica fue relegada y en la matriz energética que actualmente impera, les voy a dar como la matriz energética es qué tipo de energía está generando en el país por prioridad. Primero entra la energía nuclear, por su condición de que es difícil estarla sacando y metiendo en funcionamiento, solar, eólica, geotérmica, gas, que es donde les digo que entra ahí la mayor generación de los privados, con gas natural. La gas es el quinto punto a entrar, y hasta sexto lugar entraba la hidroeléctrica. Ahora la LIE nos demuestra que se modificó este tipo de despacho porque la hidroeléctrica ya es considerada energía limpia. Ahí sin modificar la Constitución, en este lado se mejoró. Pero en el sentido de visión social, pues la reforma de 2013 no puede ser perfectible, no se puede mejorar, solamente tiene una visión de mercado. Actualmente el mercado eléctrico mexicano o mercado eléctrico mayorista está con base, el precio está fijado, o sea, son despachadas, las primeras centrales que son despachadas, es con base en un costo variable, no el costo total de la central. Es decir, solamente consideran su combustible para que sean primeramente despachadas. Las que tienen de ganar esto son las que son fotovoltaicas y eólicas. A pesar de que son baratas, en este sentido, solamente contemplando el costo variable, el pago es con base en una planta marginal. Esto quiere decir que en el mercado diario de todas las centrales que ofertaron energía para cubrir la demanda que se gastó hoy de electricidad en el país, si hubo necesidad de que entrara una de carbón, una de combustóleo, una de diésel, que son las que podríamos considerar, o que el gas fue volátil su costo y está muy caro el gas natural, las centrales eólicas y fotovoltaicas se les paga en el precio de la planta marginal, la que más cara cobra. A todos los demás, todos los que entraron a generar, se les paga así. Y eso no lo puede modificar ninguna ley secundaria o sea, está en la Constitución, ¿no? Ese mercado, porque la LIE no lo pudo modificar, no pudo modificar ese costo. Entonces, en ese sentido, pues no podemos mejorar cómo está actualmente el mercado eléctrico mexicano, ¿no? Y ahí entra de nuevo esta palabra que quiero estar insistiendo. La palabra de la reforma de 2013, de incentivar a los privados, es pagar sobre costo de lo que vienen a generar. Eso nunca va a permitir que la energía sea barata para el mexicano, para nuestra nación. Y entonces, pues, en ese sentido, esa ley, la reforma de 2013, pues no se pudo mejorar, ¿no? El costo de la electricidad, porque tiene la encomienda de que se incentive a los privados para que vengan a invertir. En ese sentido, pues no se puede mejorar. La transición energética, pues era algo que iba a mejorar mucho, aportar mucho al sistema ecológicamente en el país. Lo dejó pasar la reforma del 2013, solamente se preocuparon por incentivar que llegaran privados a generar en el país. Ahora, con respecto a lo del porteo yo creo que tiene que ser considerados más factores de lo que actualmente se está considerando, como son kilómetros, tipo de conductor, tipo de centro de carga al que estás enviando la energía. Y actualmente lo único que se considera en el porteo que impera en la reforma del 2013 es un porteo de estampilla, es un porteo simbólico, un pago simbólico, porque como tú estás subiendo energía, pues, pues vamos a suponer que
no necesitaste de usar la red, porque pues al final esa energía la está sirviendo donde tú la estás enviando, aunque estés generando en Chihuahua, pero tu centro de consumo, tu centro de carga está en Aguascalientes, pero hacemos esta suposición de que esa energía sirve porque la estamos consumiendo en Chihuahua. O sea, realmente la energía consideran que se queda ahí y que pues la energía que reciben en Aguascalientes, pues pues se compensó con la que se subió en Chihuahua, entonces por eso se hace un pago simbólico, es lo que significa el porteo de estampilla. Yo creo que ahora el porteo tiene que ser con base en que si soy una sociedad de autoabastecimiento o un autoabastecimiento y estoy usando 20 kilómetros de líneas de transmisión, pero tengo que pasar por 3 o 4 subestaciones reductoras, aparte necesito que esté conectados compensadores de potencia reactiva. Estoy hablando en cuestiones técnicas para que se den una idea de todo lo que implica que realmente su energía llegue hasta su centro de carga. Todo eso tendría que ver, tendríamos que revisar caso por caso para ver qué está autoabastecimiento, revisar de dónde está generando, por qué líneas es por las que se está transportando, cuántas subestaciones elevadoras reductoras son por las que atraviesa, porque la electricidad la tenemos que ir transformando para que no haya pérdidas técnicas, porque si mandamos electricidad así en un conductor por muchos kilómetros, provocamos efectos que generan pérdidas técnicas y no llega la electricidad del punto inicial al punto final. Entonces necesitamos poner subestaciones, capacitores para conservar unos buenos parámetros eléctricos y que no haya mucha pérdida de energía por transportarla en líneas de transmisión. Entonces el porteo tendría que ser con base en cada caso específico, revisando los kilómetros, las subestaciones, las compensaciones de potencia reactiva por las que se requiere, y cada uno de estos servicios conexos pues tiene un costo y tendría que considerarse en esto, no este porteo estampilla o simbólico que se está pagando actualmente. Y eso demuestra, y es una de las justificaciones por la que se intentó reformar la Constitución, de que están usando la infraestructura de una empresa para beneficiarse varias empresas. Yo creo que si fuera al revés, alguna de las empresas privadas tuviera el beneficio de tener una infraestructura que requieren las demás para poder llevar su energía al punto donde lo requieren, pues les cobraría lo que realmente es, no estas facilidades legislativas que les dio la reforma del 2013 para que pues estén pagando simbólicamente con el puerto de estampilla. Espero haber podido responder la pregunta. Sí, muchas Bueno, uno de los puntos con los que me gustaría, pues quizás cerrar mi participación y explicar qué dejamos pasar, fue algo que no era una palabra vacía, la soberanía energética. Hay una dependencia energética de nuestro país, la mayoría de la electricidad que generamos, casi el 60% de la energía que generamos en el país, es con base en gas natural y la gran mayoría lo estamos importando. A pesar de que este gas natural que se está importando, pues está en relación con que la mayoría de las centrales privadas generan con el ciclo combinado y utilizan la mayoría gas natural. Entonces, problemas geopolíticos, bélicos, climatológicos, como lo que pasó en Texas, pues va a repercutir en nuestro consumo de energía, tanto de la disponibilidad de la energía, tanto de su costo y tanto pues de la cuestión ecológica, porque pues las plantas, por ejemplo, hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que pueden aportar hasta un 49% del consumo nacional, pues están siendo subutilizadas por las leyes que imperan actualmente. Entonces fue algo que dejamos pasar, una soberanía energética, no ser dependientes de un solo tipo de generación con base en el gas natural,
y sobre todo que es pues una materia prima importada y que la mayoría de ellas lo utilizan los privados. Entonces mi conclusión es que pues nos vuelven dependientes energéticos los privados porque se les da prioridad en el despacho energético y utilizan el gas natural para la mayoría de su generación, porque la eólica y fotovoltaica o sea, son intermitentes y son variables. Necesitan de respaldos eléctricos y operan pocas horas al día de electricidad, mandando electricidad. Eso sería con eso cerraría. Si hay alguna pregunta. ¿Un comentario? Lulú, Si me permiten, sí. adelante. Bueno, además de las energías que todos creemos que son limpias, con lo que acabas de explicar, ingeniero, no nada más estamos hablando de que son intermitentes, sino que hemos perdido de vista su disposición final. ¿Qué pasa con las celdas solares? ¿Qué pasa también al final de su ciclo de vida? ¿Qué disposición tienen? ¿Qué consecuencias tienen? Y también hay algo, realmente estas energías nos pueden garantizar abastecer vehículos, industrias, la industria de aviación o cosas así, porque le estamos apostando a la energía verde sin darnos cuenta que nada más estamos pensando en la energía de nuestras casas, negocios o en lo pequeño, sino que estamos pensando que esto cambiaría todo el concepto de nuestras vidas cuando esto no sería así. Y lo que más me preocupa en ese sentido es que traemos un discurso de que fuera todo lo que sea hidrocarburos, energías fósiles y bienvenida a las energías verdes. ¿Quisieras ahondar un poquito más en esto, por favor? Cualquiera de o los dos, ¿no? Sí, gracias. Si quieren hago un comentario rápido para que pueda participar el compañero. Hago una recomendación de que puedan ver un documental que se centra específicamente en la contaminación que conlleva construir este tipo de instalaciones fotovoltaicas y eólicas, y su operación se llama El planeta de los humanos. Está en YouTube. Es un documental que aborda este tema de forma magistral y muy ampliamente y que pues demuestra cómo esta energía pues no puede respaldar el consumo fuerte que tenemos como sociedad, como especie, ¿no? Como humanidad. Como bien comentó la, la señora Lourdes, quien le agradezco mucho la invitación, pues en ingeniería siempre tenemos que revisar muchas cosas, ¿no? Tenemos que revisar eficiencia, costos, ecología, impacto ambiental, horas operación, horas que requieren mantenimiento, porque también las centrales necesitan salir de operación para su mantenimiento, cuánto tiempo tardan en entrar en operación en caso de de un, de una falla general. Entonces, pues en ese sentido, estas dos centrales específicamente, que quieren vender como la energía verde que va a hacer una transición ya casi dentro de 3, 5 años, sin ningún inconveniente por medio de la fotovoltaica y eólica, pues realmente no lo pueden hacer ya considerando todas estas variables para que tú puedas, pues implementar o implementar y decidirte por un tipo de energía en específico para que sea tu energía base. La realidad técnica, ecológica y de eficiencia de estas energías no pueden ser energía base en un sistema eléctrico tan grande como el del país.
porque ya para cerrar mi comentario, bien se dijo en los foros de Parlamento Abierto, el porcentaje con el que iba a generarse fue el 54% y el 46% que se quedaban los privados para poder generar era equiparable a la electricidad que consume Argentina, ese 46%, y España. Entonces México tiene necesidades muy específicas. Esta energía para un país que tiene tanta demanda de energía y con tan vasta territorio, pues no puede ser la energía base, ¿no? Tiene que ser una transición energética ordenada, integral, que puedas instalar tú tus centrales donde tengas las líneas que te respaldan con otro tipo de energía que va a poder generar electricidad en caso de que no haya sol, de que el viento no esté favorable para que puedan estar generando electricidad. Y tú tienes respaldo en regiones para que en caso de que cuando no puedan operar estas centrales, no sé, por frentes fríos o por problemas climatológicos, pues tienes ahí otras centrales que van a generar en esa región o que te pueden respaldar por medio de otras líneas centrales quizás más alejadas. México perdió ese tipo de planeación y ese tipo de planeación no está contemplada en la reforma del 2013. Eso sería mi comentario. Ingeniero Lara, ¿quiere comentar también, por favor? Sí, claro. Creo que también su pregunta va enfocada hacia dónde son tan ecológicas y tan verdes las fotovoltaicas y hacia dónde son tan verdes y tan ecológicas las eólicas. Para el proceso de las fotovoltaicas, estas calientan, los rayos ultravioleta calientan un aceite, ¿sí? Para generar energía eléctrica a través de un efecto Seebeck, que es el que por cada grado de temperatura en un acoplamiento de dos metales diferentes o dispositivos ahora, termopares, nos va a dar un grado, por cada grado centígrado nos va a dar 5 milivolts y ahí se hace la termopila y después, bueno, ya todo el demás proceso. Pero para calentar este aceite específico, que además de todo, se evapora, se va al medio ambiente y contamina el medio ambiente. Entonces, son aceites que son altamente cancerosos, pero eso no lo mencionan, ¿sí? Y tenemos el asunto de que al tronarse alguna fotocelda, pues contaminan el suelo, el subsuelo, volviéndolo inútil completamente para fertilizarse o algo por el estilo. Se han ocupado cerros aquí en Hidalgo, en Nopala, había cerros que sembraban ahí por temporal y todo esto. No, pues ahora ocuparon dos cerros para poner un campo solar enorme y por ahí hay quejas porque pues hay matanza de aves, porque de alguna manera han influido en el ecosistema, en la flora y la fauna de esta zona. Hablo de lo que conozco, de lo que he visto. Pero este tipo de contaminación y radiación que conlleva el campo solar sí afecta a las poblaciones circunvecinas. Luego tenemos por ahí también las ¿cómo se llama? Las eólicas. Estas, bueno, están hechas con fibra de vidrio y unas ciertas aleaciones que se van degradando con el tiempo y que después van a ser monstruos de desperdicio, ¿sí? Entonces, insisto, ni son tan verdes ni son tan ecológicas. Y como lo dije en un principio, sí requieren de un amortiguador para que su función sea eficiente. ¿Y cuál es ese amortiguador? Lo dijo hace ratito el compañero Lira. Tenemos centrales
que simple y sencillamente están rodando, ¿sí? Y que son las que nos regulan esa frecuencia de 60 Hz para que nuestros aparatos no se descompongan. Y son las que de repente llegan y empujan al sistema cuando se está cayendo. Entonces, por eso era mi comentario demasiado quizás coloquial, hacer la comparación del SENACE con una torre de control. La Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, tiene una carga de tráfico en donde aterriza en cada 50 segundos aproximadamente, aterriza una aeronave. Y todo esto bien coordinado por la torre de control. Bueno, pues eso es lo que, en síntesis, la función del SENACE, en donde ellos, desde hace mucho tiempo, desde que se creó la red eléctrica nacional, el sistema, sí, sabían y tenían esa planeación y decían, nos hace falta apuntalar en esta parte de la República, en esta otra, para que el flujo fuera ordenado y distribuido. Hoy día no, hoy día tenemos que por sobreflujo, y mencioné hace rato el sobreafluente que dio el río Tula, de 430 metros cúbicos por segundo a 500, 550 metros cúbicos por segundo. Eso colapsó el río Tula y hizo que se inundara una ciudad. Pues es lo mismo que pasa con estas centrales que generan y hay un sobreflujo en ciertas líneas de tensión y que sí, como dice el compañero Lira, este efecto, para no llamarlo tan técnico, ha hecho que los cables tengan una elongación y va a seguir esa elongación. Hay un efecto que se llama reactancia capacitiva, en donde la transmisión se queda o se pierde también, y esa se tiene por esa elongación que se está teniendo. Se necesita de CFE. Y como decían, sí es perfectible la reforma del 2013. Y la parte de perfeccionamiento se llamaba reforma eléctrica. Sin embargo, es que no lo observaron, es que no hicieron caso a lo que los que sabían y los que conocen expusieron. ¿Para qué? Para que, por decir, una supercarretera no colapsara y que hubiera flujo adecuado y que, por ejemplo, moverse, vuelvo otra vez a una comparativa, ¿sí? Moverse de Morelia, por decir, a la Ciudad de México, fuera rápido, eficiente y barato, ¿no? Pero hacer un trayecto de Morelia a la Ciudad de México creo que son 4 horas. Bueno, hoy día con este tipo de situaciones pues nos puede llevar hasta 8 horas, 10 horas por ese sobretráfico, y aparte pagar los peajes correspondientes, pues nos va a llevar a pagar, no sé, 5,000 pesos, por decir, por esa falta de planeación. Y, insisto, las energías tan verdes no son tan verdes, ¿sí? Y la verdad es que hay un trasfondo, como dice el compañero Lira, contaminan y contaminan en gran medida, ¿sí? No son tan verdes, y todo esto es por el capitalismo excesivo, por el capitalismo desmedido. No hay una planeación de beneficio social, no hay una planeación de reparto para toda la población, en donde sea un ganar-ganar, ganar para el pueblo y ganar para la empresa, para hacerse sustentable y rentable en el sentido estricto de la manutención, del mantenimiento y del crecimiento como tal. ¿Por qué? Porque todo esto del capitalismo de manera desmedida nunca se va a poner a ver por las mayorías. Siempre es hasta donde dé, como dé, y después
me llevo el dinero, todo el capital que pude haberme llevado, y no me interesa dejar el país o el lugar en donde me haya puesto con suciedad, con desorden y demás. Yo simple y sencillamente me voy, aquí ya no hubo negocio o se acabó el negocio. Eso es lo que se dejó de ver realmente, el impacto ambiental que estas energías que no son tan limpias y no son tan viables y que tienen que coexistir con lo que ya hay para poder seguir saliendo y cumpliendo con este objetivo que es una función social. No sé si quedó claro lo que yo traté de explicar. Muchas gracias, ingeniero Lara. Ricardo, por ahí hay una pregunta bastante interesante, si me haces favor de leerla. Sí, aquí Jesús Garibay nos dice, buenas noches a todos, una pregunta. Sin la reforma del 13, incentivaba la inversión extranjera y estas se han alejado de invertir en el país. La reforma eléctrica que promovía AMLO, ¿cómo incentivaría la inversión nuevamente? Sabiendo que una parte importante en la economía del país depende de la inversión y desarrollo comercial, económico, tecnológico del país. La reforma eléctrica de AMLO, ¿cómo ayudaría a mejorar esta parte? Ok, bueno, antes que nada, hoy estaba leyendo una nota en donde países como Alemania, Japón y Estados Unidos van a invertir un total, un aproximado de 400,000 millones de dólares en trasladar sus industrias de Medio Oriente a México. ¿Por qué? Porque los mercados, ¿sí? Se están viendo ya favorecidos, se está viendo un ingreso nuevo o nuevamente de industrias extranjeras, porque mover las mercancías como se estaban moviendo de China, de otros lugares, hacia América, y con los conflictos que hay por ahí los problemas de transporte y todo este conflicto que estamos viviendo entre Rusia y no nada más es Ucrania, es el resto de Europa, ¿no? Ahí para abastecer el gas natural, están llevando a conflictuar, a producir y están llevando a afectar las economías de los demás países. Entonces, hoy día nosotros nos estamos viendo favorecidos con estos reingresos de capital, de inversión de industria, y creo que se van a sentar en la zona del Bajío. Entonces, aquí en Querétaro hay mucha inversión, está Samsung, está Toyota, está Hyundai, están las líneas, ¿cómo se llama? Las inversiones estas de aeronáutica, Bombardier, está Safran, que es una empresa francesa dedicada a la fabricación de partes, fuselajes y demás de aviones. Está una de helicópteros que se llama, se me olvidó el nombre, bueno, hay una de helicópteros. En Celaya se está construyendo una empresa de aeronaves de recreo, de las que se llaman avionetas para escuelas y demás. Entonces, yo creo que eso de que se está espantando o que no están invirtiendo las industrias extranjeras o el capital extranjero es una falacia, y eso es parte de un cliché que ha sido o se vendió para no aceptar esta reforma eléctrica. Si esta industria, porque ellos tienen que sustentar que su producto estuvo elaborado bajo la norma ISO 14000, y si algo dentro de su producción no estaba certificado sobre la norma ISO 14000, pues iban a tener por ahí un asunto de rechazo, o no iban a pasar
la certificación como tal. Quiero entender que a eso se resume que afectaba el TLC, ¿sí? O el tratado con el norte, con Canadá y con Estados Unidos. La verdad es de que sin esta participación, ¿sí? Y esta parte que se decía, que si no se había invertido en modernización o si no se había creado del 2013 para acá, pues no podía ser tomado como industria limpia. Bueno, pues el hecho de que hoy podamos participar con el 45%, ¿sí?, de nuestra energía aportada por las hidroeléctricas, eso les va a favorecer, aunado al bajo costo que tendrían que pagar de consumo eléctrico en otros países en donde se está y se sigue disparando el costo de la energía eléctrica. Creo que esta parte de de lo que se acaba de vivir entre los magistrados y la reforma de la industria eléctrica, en donde se vuelve constitucional, ¿sí?, y beneficia esta participación de nuestras hidroeléctricas, porque al final del camino sustenta y se comprueba que es energía limpia, que no contamina y que beneficia al productor o al inversionista extranjero dentro de su certificación de ISO 14000. Creo que esta parte es la que más va a incentivar la inversión extranjera. No sé si queda claro. ¿Puedo agregar algo también con respecto a la pregunta? Adelante, claro que sí. Gracias. Quise insistir mucho en la palabra incentivar, porque es una palabra que reviste lo que realmente es ese incentivo. Este incentivo que promueve la reforma del 2013 es con base en asegurar que no hay competencia entre competencia por vender tu producto, en este caso la electricidad. Las sociedades de autoabastecimiento y los productores independientes de energía, ellos no compiten con nadie. Cuando ya logran ese permiso, esa concesión, con ese nombre, con esa definición, tienen asegurado su despacho de energía, sea con la energía sea con el tipo de energía con el que haya generado la electricidad, no importa si sea combustóleo, no importa si sea eólica, por ser eso, no compiten con nadie. Tú por ser sociedad de autoabastecimiento, como supuestamente te autoabasteces, y para incentivar que seas esta sociedad de autoabastecimiento, te voy a dar el porteo simbólico, no vas a pagarme por cuántas subestaciones pasas, no me vas a pagar cuántos kilómetros de línea de transmisión hay de distancia entre tu central generadora y tu centro de carga, y aparte no compites con nadie. Tu despacho de energía está totalmente asegurado. Eso provocó que se crearan sociedades de autoabastecimiento fraudulentas. Son socios más que autoabastecimiento, y eso es una forma de incentivar a que vengan a invertir aquí. Esa es una forma desleal, porque pregonan mucho que haya una competencia, que es la que va a mejorar, que haya los servicios, que haya un mercado libre, pero realmente no está así, porque las sociedades de autoabastecimiento tienen 239 permisos, más o menos esa cantidad, pero son 77.767 socios. O sea, ya es desproporcional que esas centrales tengan tantos socios, más bien son clientes. Y ellos pagan menos electricidad porque el porteo es ¿cómo se llama? Es pues simbólico, es el porteo de estampilla. Eso reviste la palabra incentivar. Ahora los productores independientes de energía. Estas figuras, los productores independientes de energía y las sociedades de autoabastecimiento, en sí ellos están generando solitos
el 43% de la electricidad del país. Y ellos no compiten con nadie. Se les incentiva a venir de ese modo. Tú llegas, eres un productor independiente de energía y te aseguro, en el caso específico del productor independiente de energía, te aseguro la venta del 100% de tu electricidad. Te la va a comprar CFE porque yo voy a obligarlo a que compre CFE, porque ese es el incentivo que te traigo. CFE tendrá generación, pero te vamos a dar a ti prioridad. A pesar de que CFE tenga hidroeléctricas, tenga ciclo combinados, tenga térmicas convencionales, turbogás, que pueda ellos suplantar esa electricidad, la incentivación fue que el productor independiente de energía tiene asegurado el 100% de su venta de su energía, pese a que no la entregue. Y fue una de las cosas que modificó la ley de la industria eléctrica que aprobaron el año pasado ya en la administración de López Obrador. Ahí sí pusieron que el pago del productor independiente de energía va a ser conforme a la entrega física de la electricidad, es decir, lo medible. CFE pagaba el 100% a un productor independiente de energía, aunque no le entregara el 100% de la electricidad por el motivo que fuera. CFE por contrato estaba obligado a pagarla. Entonces, ese incentivo en sí reviste unas garantías desproporcionales con base en el dinero de la CFE, con base en la infraestructura de la CFE y con base en legislaciones y leyes que les aseguran que no compiten con nadie, que tienen asegurada la venta de su energía y que pues pueden generar hasta socios, ¿no? De autoabastecimiento que en sí son clientes. ¿Cuándo no se permite eso? Un autoabastecimiento, lo que sí significa es que yo genero la electricidad que voy a ocupar, no genero electricidad para venderla. O sea, un autoabastecimiento es generar electricidad para que yo la consuma, porque es lo que requiero como industria, como socio, pero en sí, el que genera la electricidad se la está vendiendo gracias a que es más barata por el porteo, porque el porteo ahí se paga de forma, pues simbólica. Entonces, esa incentivación que tiene la reforma del 2013, pues la reforma del 2013, esa incentivación, lo que atrajo fue, pues, inversión que no iba a arriesgar y que iba a abusar, es la palabra correcta, la verdad, de la infraestructura y de la economía de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que iba a proponer López Obrador era un 46% en el que iban a competir entre ellos ofertando electricidad. O sea, CFE no iba a abusar, no iba a pasar del 54%. Ellos iban a trabajar en ese 46% y ese 46% no es estático. El 46% que consume actualmente el país en el año 2022 no va a ser el mismo que va a consumir en el 2030. Ese 46% va a significar más consumo de electricidad. Entonces, ellos iban a poder seguir creciendo conforme creciera la demanda de electricidad en el país. No se iban a ir porque, les comento, ese 46% es lo equivalente al sistema eléctrico de toda Argentina y de toda España y de muchos países de Sudamérica de menor proporción. Entonces, eso es lo que yo podría agregar con esta palabra que reviste a los productores independientes de energía, a las sociedades de autoabastecimiento, que abusan de la infraestructura de la CFE y de la economía de la empresa, que están por quebrarla. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, si entendí bien, el ingeniero José contesta que la inversión extranjera sí se está dando en el país. La pregunta más en concreto es si la reforma eléctrica de AMLO presentaba mejores condiciones para la inversión, porque tanto en el discurso oficial y en los parlamentos abiertos no se explicó esta situación para que la inversión extranjera apoyara dicha reforma. Bueno, es pregunta. Si puedo responder, Adelante. pues sí, pues AMLO no les iba a dar mejores condiciones de las que les da la reforma del 2013 de forma pues abusiva. O sea, ¿cómo vamos a obligar a una empresa por contrato
a comprar el 100% de la capacidad de la venta de cualquier mercancía, sino independientemente si la entrega o no el productor. O sea, ¿cómo iba a mejorar algo así, Obrador? No, no lo podía mejorar, porque los productores independientes de energía siempre recibían el pago como si estuvieran entregando el 100% de la electricidad. Pero hay que hacernos unas preguntas morales también, éticas. ¿Eso es válido en cualquier negocio? ¿Vamos a jugar con esas reglas? ¿Cómo va a mejorar una propuesta algo que no contempla los kilómetros de líneas, las subestaciones por las que tiene que pasar tu electricidad para llegar hasta tu centro de carga, cuando solamente te pide el pago de un porteo, ¿cómo se llama? Pues estampilla simbólico? No lo va a poder mejorar ninguna reforma realmente que no se preste a esos abusos. Los certificados de energía limpias es algo que no hemos tocado, pero es algo que elevaba el costo de la electricidad de las fotovoltaicas y eólicas. Era un sobrecosto de esa electricidad que se tenía que pagar porque entregaban energía limpia. Y se le obligaba a CFE, suministro básico, a adquirir certificados de energía limpia, que nada más estaban facultados para entregarlos productores privados, porque por la LIE que puso la administración pasada, solamente los que tuvieran modernizaciones o centrales que se hubieran construido después del 2013 eran que tenían la facultad de entregar un certificado de energía limpia. Las hidroeléctricas que generaban con las mismas, o sea, sin cero emisiones, sin contaminar, no podían entregar certificados de energía limpia porque pues del 2013 en adelante no se les había invertido nada, aunque no fuera necesario para que fuera energía limpia. Entonces esas condiciones pues no iban a mejorar hacia la incentivación de los privados, pero entramos a otro terreno, o sea, nosotros analizándolo en cualquier mercado, en cualquier negocio, creemos que eso es justo para atraer inversión. Vamos a permitir que en nuestro negocio, en nuestro ámbito, haya un concursante, un competidor con todas esas ventajas. Yo soy sincero, no se iba a mejorar la incentivación porque la que había era extremadamente beneficiosa hacia los privados, como les expliqué también con el mercado eléctrico mayorista. Se pagaba el costo más caro del día de la central que entrara ese día. No se les pagaba conforme al combustible que utilizara cada central. O sea, todo se les iba a pagar con el costo más caro. Y los que entraban siempre eran los eólicos y los fotovoltaicos, porque lo decía la ley, no porque fueran más eficientes o porque fueran más ecológicos, sino porque lo dice la reforma del 2013. Les soy sincero, nada iba a poder mejorar esas atractivas inversiones hacia los privados, porque pues son excesivamente beneficiosas. ¿Algún otro comentario, pregunta? Con toda confianza, con toda libertad, siéntanse para poder hacer sus comentarios. Adelante, Ernesto. Muchas gracias. Pues mira, muy interesante todos los comentarios y pláticas y gracias por ello. La verdad es que felicidades por la exposición. Yo estoy acá en la ciudad de Chihuahua y hemos estado cerca de todos los procesos, todas las industrias maquiladoras. Bueno, la industria maquiladora. Hay algunos parques industriales que al analizar el crecimiento de los mismos parques industriales y donde solamente llega la energía de la Comisión Federal de Electricidad, hay algunos que han puesto paneles solares en sus techos, pero prácticamente están atorados en el crecimiento porque ya las líneas de transmisión que llegan directamente a los parques industriales ya no tienen la capacidad de transmisión. Entonces, hay varios problemas, pero todos empiezan con el hecho de que están construyendo, traen planeación, están metiendo inversiones de empresas extranjeras para maquiladoras y, oh sorpresa, no van a tener energía eléctrica.
y para meter energía eléctrica y actualizar todas las líneas de transmisión para llegar y cumplir con todo el requerimiento del parque industrial, no creo que sea planeado desde un principio por el tamaño del parque, pero pensaron que lo iban a ir incrementando conforme se vaya requiriendo, mas no es así. Entonces, parece ser que se requieren 3 años aproximadamente, una vez que se soliciten, más una inversión muy grande para darles la capacidad de obtención de energía eléctrica y echar a jalar estas maquiladoras. Son plantas muchas veces que consumen mucho. Entonces estaban pensando en ciclos diferentes o en generación diferente, ya sea la energía solar o plantas de gas puestas alrededor para poder generarle esa energía que requieren. O están esperando una respuesta de la Comisión Federal de Electricidad y pues hasta ahorita no hay nada como tal. ¿Qué se esperaría en ese caso? ¿Cuál sería el posible crecimiento para esto? ¿Es cuánto? Si me permiten, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta limitante que estableció la reforma del 2013 para comisión precisamente, porque tenemos en Piedras Negras, ¿sí? Tenemos 2 plantas de carbón, Río Escondido y Carbón 2, con suficiente capacidad. Sin embargo, Carbón 2 lleva escaso 1 año después de congelamiento de las líneas y todo esto. Lleva 1 año sin poder generar, precisamente por esta parte que no le han permitido también meterle mano al control de sus emisiones y este asunto de las energías limpias y demás. A final de cuentas, lo comentaba hace rato al iniciar mi plática, es invertir en el control de las emisiones, es modernizar esas plantas y con eso salen adelante. Insisto, tienen un monstruo ahí en Carbón 2, no me acuerdo la capacidad instalada, sería absurdo nombrar un número, pero pues creo que con eso darían abasto, más que suficiente. Hay muchas plantas que están paradas, pero esta es una de las que, digamos, están más cerca. Sí, si me permites, ahí lo que decían es la transmisión. No había forma de meterle más transmisión a todo el circuito de la Comisión Federal de Electricidad. Básicamente el problema, más que nada, entiendo yo que fue por ahí. No tenían forma de transmisión. El porteo, no sé. Sí, eso está relacionado con lo que habíamos mencionado en un principio con respecto al SENACE, cómo operaba antes de que fuera separado de la Comisión Federal de Electricidad. El crecimiento era integral, tanto la generación como la demanda de la electricidad, la carga. En este caso, los parques industriales, dependiendo de la capacidad de megawatts que fuera a consumir, pues SENACE y el PRODECEN, la proyección del Sistema Eléctrico Nacional, contemplaba todas las necesidades que requeriría cada región en específico. En este caso se apoyaba para la instalación de líneas de transmisión. CFE sí tiene ese problema en transmisión, pero porque pues de forma intencional se dejó de invertir en la Comisión Federal de Electricidad. Yo estoy en distribución y les voy a dar un pequeño ejemplo que nos sucedió a nosotros en nuestra zona de operación. Antes de que terminara el año del 2018, del 2017 al 2018, los trabajadores que atienden las fallas pequeñas, un medidor, un transformador o un poste en el suelo, no tenían gasolina. No les proveía gasolina a la empresa para que fueran las móviles a atender. Había veces que recibían un reporte y decían, ¿sabes qué? No voy a poder llegar hasta allá porque nada me dieron tanta gasolina y no voy a llegar a atenderlo. O sea, intencionalmente la CFE estaba para desaparecer.
Esto de que no hay líneas de transmisión es porque no haya un crecimiento integral de nuestro sistema eléctrico nacional. Nuestro sistema eléctrico nacional no solamente son centrales de generación, sino también el punto del centro de carga al que tiene que llegar la electricidad. ¿Y cómo vas a llegar a ese centro de carga? Por medio de las líneas, de las torres de transmisión, de las subestaciones. En ese caso, pues ahí yo creo que por lo que nos expones es que es un problema de planeación, de que no se ha invertido lo suficiente, pero pues CFE está dando mucho subsidio, teniendo muchas pérdidas, porque absorbe los gastos del mantenimiento de las líneas para que toda la generación de electricidad esté transportándose, porque da un respaldo rotativo a las centrales privadas y no le pagan por eso. No tiene ingresos económicos para que pueda estar realmente atendiendo las necesidades en otros rubros, como es transmisión o distribución, porque ninguna privada se le está obligando a que llegue con su línea. CFE la tiene que poner. Y por eso están provocando lo que mencionamos tanto el compañero Lara como yo. Las líneas se están sobrecargando, ¿no? Se están holgando, están teniendo pérdidas técnicas por tanta energía, por la energía que están pasando, por la sobregeneración que están enviando. Y todo esto que no se está contemplando es porque se desbarató a la CFE, la planeación integral que se tenía, pues ya no existe. Y eso es porque está vigente la reforma del 2013. Entonces aquí entraría un poco la comparación con lo que nos preguntaban hace un momento, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está espantando la inversión? ¿Una ineficiencia operativa o políticas para mejorar o corregir ciertas deficiencias que tiene la reforma del 2013? Porque esto ya no es político, lo que nos estás planteando es una cuestión técnica, física, real. Si no hay una línea, pues ¿para qué me instalo ahí? ¿Para qué pongo mi planta? ¿Para qué crece mi parque industrial si no me van a poder llevar electricidad? Y esto se debe pues a que no hay una planeación correcta. Ya no es integral, ¿no? Ya no están la comunicación que tenían antes entre generación, transmisión, distribución. Ya no existe esa comunicación directa que tenía la CFE por procesos. Ahora son empresas, ya no son procesos, son empresas diferentes. CFE Transmisión, CFE Distribución, CFE Generación 1, CFE Generación 2, CFE Generación 3, CFE Generación 4. Ya es un reproceso que existe entre la CFE. Y pues ante esas problemáticas estamos tratando de dar el servicio al que teníamos acostumbrado al país. Eso sería cuánto. Ricardo, hay otro comentario por ahí que termina en una pregunta. A ver. Sí, por favor, lo puedes decir. Garibay nos dice, en la empresa en la cual laboré, extranjera, nos explicaban que la empresa trabajaba por contratos hechos por energía limpia, generada en el Parque Eólico de Oaxaca. Y en el contrato nos explicaban que el costo era por transporte de la energía y entrega de la demanda contratada. Y dentro de ese costo ya iban incluidos los gastos que esto generaba. Dicha empresa llevaba 8 años en el país y con el cambio de gobierno estatal se negoció una ampliación de permiso de uso de suelo para la empresa por otros 20 años, siempre y cuando se garantizaran las condiciones que se habían contratado inicialmente. Ahora es muy interesante lo que comentan de que las energías limpias no son tan limpias. Pregunta, ¿cuáles son los contaminantes más visibles en la generación de energías limpias? Ok, con respecto a las fotovoltaicas, por la característica que requieren captar la radiación del sol, se hacen estudios para
ponerlas específicamente en puntos donde la radiación es más intensa, ¿no? Hay mayor intensidad de radiación, pues se aniquila el ecosistema que hay ahí. Si pueden ver el video que les envié, explican muy bien cómo estos ecosistemas, porque si hay ecosistemas en los desiertos, si hay vegetación, si hay animales, todo eso se aniquila, o sea, porque utilizas demasiadas hectáreas de territorio para poder llegar a una generación decente de electricidad. No es lo mismo los terrenos que utiliza una central carboeléctrica, termoeléctrica, ciclo combinado, geotérmica, no se compara en la dimensión que requieren las centrales fotovoltaicas para poder generar 150 megawatts, 300 megawatts. La comparación de dimensiones es abismal. Requieren hectáreas, 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 hectáreas. Y todo eso, lo que hubiese ahí, se aniquila. Esa es lo más visible, ¿no? Con respecto a las fotovoltaicas. Lo de perdón, sí dije bien, fotovoltaicas. Con respecto a las eólicas, pues no hay forma de evitar el daño a la fauna que requiere, pues, pasar o que acostumbraba a pasar por esos cielos, vamos a llamarlo así, por esos cielos. Y y pues bueno, a cada rato hay problemas como con los aviones, ¿no? Que le pegan a aves y todo esto. Y lo que comentó muy bien el compañero Lara, lo más visible de los monstruos, porque son enormes las turbinas eólicas, es que todo ese material no se reutiliza nada, absolutamente nada, no es reciclable. Actualmente no hay nada que se aproveche después del uso y tienen uso de vida de 20 a 25 años. Entonces, inmediatamente, pues quizás 20, 25 años, ya viéndolo en retrospectiva, pues es algo relativamente corto, ¿no? Para lo que va a dejar de contaminación. Y ustedes, si han tenido la oportunidad de ver los parques eólicos, son muchas turbinas, muchas turbinas. Y, por ejemplo, una central de ciclo combinado, en pequeñas hectáreas, en menores dimensiones, puede tener 4 o 5 generadores. Y aquí o sea, son el triple o hasta el cuádruple, o sea, son 4 veces más de lo que tiene dentro una central convencional. 3, 4, 2 generadores. Los parques eólicos, cada torre eólica es un generador y son como 15, 20, y pues lo que se aprovecha del aire para generar los megawatts que logran generar, pues es demasiada la dimensión territorial que se ocupa para eso. Eso sería mi comentario. No sé si quiera aportar algo más el compañero Lara, que dijo algo muy bien sobre el aceite que utilizan y las baterías que hay en las fotovoltaicas. Pues no, nada más puntualizar lo que bien dices, en un terreno de 30 metros por 100, de 30 por 100, caben 6 turbinas en un ciclo combinado, por poner un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos 2 turbinas de gas por una turbina de vapor, o donde podemos tener inclusive en ese mismo espacio, porque tenemos ahorita un ciclo viejo y un ciclo nuevo, tenemos un total de 8 turbinas. Y yo quisiera preguntar, con todas estas 8 turbinas tenemos una generación aproximada de 750 megawatts hora. ¿Cuánto generarían en ese espacio una fotovoltaica o una eólica? Nada más. O sea, que sí es una falacia esto, insisto, ¿no? Que son energías limpias y energías verdes y todo este asunto. Pues estamos viendo que no, y estamos viendo que sí tienen un impacto en la flora y en la fauna, y estamos viendo que es parte nada más de un discurso, de un cliché, y estamos hablando de que todo este
esta reforma del 2013 y de esta incentivación, dicho en palabras coloquiales, en la jerga popular, es un gandallismo, es un robo en despoblado. Dicho sea de paso, e insisto en esta parte, sí hay formas de crear energía limpia, se nos ha limitado y se nos ha limitado mucho. ¿Por qué? Porque nada más tenemos una nucleoeléctrica y es de las energías más limpias. Y esta nucleoeléctrica opera con personal 100% mexicano, con tecnología mexicana, pero se ha limitado, ¿sí? Y todo lo que resulta lo han limitado y ha sido prohibitivo para todos, para el país y para el desarrollo, ¿sí? Porque como dicen, si vas a poner tu parque industrial y tu proceso tiene que llevar un sello que fue elaborado con energía limpia, energía limpia, con un certificado, para que cumpla el ISO 14000, el ISO 9000, pues la verdad es de que estas trabas, estas formas que pusieron para quebrar a la empresa, son modelos que ya se han vivido anteriormente y que lo estuvieron haciendo con Ferronales y lo estuvieron haciendo con Altos Hornos de México y lo estuvieron haciendo con muchas empresas. Yo creo que deberíamos de dejar el discurso político a un lado y entrar más en el analítico como ahorita se está haciendo, ¿no? Agradezco infinitamente esta oportunidad que se nos da porque nosotros aportamos nuestro punto de vista técnico, que de política no sabemos nada, de biología entendemos muy poco, pero de cuidado del medio ambiente creo que todos sabemos, ¿no? Y los que trabajamos en un ciclo combinado, los que hemos visto y tenemos de cerca el proceso de una hidroeléctrica, de una geotérmica, incluso de una de carbón que se conoce como supercrítica, en donde tienen esta forma de controlar las emisiones siendo eficientes en el 90%, pues yo no veo por qué siguen o querían seguir llevando a la quiebra a la empresa y dándole oportunidad al capital extranjero de que aparte cobre doble por lo que no genera. Es tan ridículo, tan irrisorio. Y no es que yo defienda a la empresa en la cual yo trabajo. Yo defiendo lo que da sustento a muchos programas, que hoy día lo veo, programas sociales, que le dan mantenimiento al sector salud, que le dan mantenimiento al sector educación, que el sector de educación está patas para arriba, que el sector educación ocupamos uno de los últimos lugares en educación, sí también, pero esto fue cuchareado desde Salinas de Gortari, o sea, no se han replanteado, no se han modernizado los planes de estudio, pero eso es otro tema. Lo que sí digo es que rescatar a la comisión no es nada más rescatar a una empresa, yo creo que es rescatar al campo, es rescatar a las mismas empresas que están llegando a México y que van a seguir llegando a México, es rescatar a la educación, es rescatar al sector salud, es rescatar a México, aunque suene a demagogia. Quisiera decir más y más respecto al tema, pero me volvería demagogo. Es cuanto. Bien, yo nada más quisiera agregar, si no tienen otro comentario, las famosas energías limpias,
cuando uno menciona, ¿y cuál es la disposición final de una celda solar? ¿Cuál es la disposición final del campo eólico? Nunca estamos pensando el término de disposición final, y es en dónde va a parar esta basura. Y la verdad es que, como bien lo dice el ingeniero Lara, esto son altamente contaminantes por el uso de este aceite que es cancerígeno, pero además el componente en sí también no es un componente biodegradable, de ninguna de las dos, de ninguna de estas empresas y de estas técnicas, más bien tecnologías verdes. Verdes cuando tú usas los recursos naturales, y las geohidroeléctricas usan agua. La geotermia usa el vapor, todo emanado de nuestros propios recursos. Pero no solamente eso, las energías eólicas, estos grandes molinos de viento, porque no es otra cosa, generan un ruido en ciertas áreas tan impactante que hay campos en donde las comunidades aledañas tienen que ser tratadas con psicólogos, porque le afecta la salud mental, ahorita detectado, pero también con el tiempo vamos a ver otro tipo de efecto en la salud de los habitantes. Y cuando empecemos a ver que hay acumulación de celdas solares en basureros, porque no sabemos a dónde se van a ir a tirar esas celdas solares, entonces vamos a ver que se va a perder la productividad del campo. Igual, estamos preocupados por mantener nuestros ecosistemas, nuestros recursos naturales, y somos los primeros que destruimos nuestros recursos naturales. Ejemplo, cuando alguien te vende, y de hecho lo digo porque hoy en la mañana me ofrecieron unos terrenos en la playa y se ven muy bonitos, y entonces el arquitecto dijo, en cuanto se le entregue, se le tumba todo. O sea, perdón, o sea, tú me estás vendiendo un paisaje para que yo venga y lo destruya. Me parece que es exactamente lo mismo. Y parte de esta plática precisamente surge de que yo observo de que en todo esto que trabajamos para que los colectivos y que demás, e incluso se habló de que había que proteger la ecología, y yo hice comentario con el colectivo respectivo, dije, no, la ecología no la puedes proteger, la ecología es como proteger las matemáticas, tienes que proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Creo que nos estaba faltando una parte a todos de seguir informándonos, y este es el objetivo de iniciar este tipo de pláticas. No es que haya pasado la reforma energética y ya nos quedamos con los brazos cruzados, sino tenemos que analizar y ser bien objetivos qué hicimos bien o qué hicimos mal, y podernos ir preparando, porque para el 2024 tenemos posiblemente un cambio de gobierno, posiblemente nos vuelvan a meter un proceso de fraude electoral. No sabemos qué pase, pero sí tenemos que estar muy preparados de aquí en adelante con los temas para que no estemos actuando por ocurrencia. La ocurrencia nos está afectando, nos está dejando sin credibilidad ante quienes sí tienen el conocimiento, y creo que hoy en día tenemos un compromiso de prepararnos, de buscar a los expertos y de volver a buscar otros y otros hasta llegar y encontrar un equilibrio que, de tal suerte, si nosotros tenemos que incidir en los diputados, que no se nos olvide, y sin ser peyorativa, son nuestros empleados, porque para eso los elegimos, para que hagan las cosas bien, y lejos de hacer las cosas bien, muchos están haciendo las cosas mal, y ya sabemos que es un negocio de ellos. Yo no sé si haya alguna otra participación. Sí, Lulú. Si no, Tenemos a Eduardo levantando la mano. ok, adelante, adelante, Eduardo. Gracias. Buenas noches. A mí me gustaría que una manera de documentarnos es si tenemos estudios de impacto en cuanto a cómo contaminamos o cómo afecta
poderlos compartir para, como bien dice Lourdes, estar enterados. Porque, por ejemplo, yo buscando cuestiones del tema, me encuentro que hay empresas que fabrican las fotoceldas que te dicen que las fotoceldas son reciclables, o sea que al término de 25 años se puede reciclar para que pueda seguir trabajando. Entonces, sería bueno tener documentos, así, estudios de impacto, cómo es que estamos aseverando que son o que no son contaminantes. Digo, sería bueno enriquecernos con ese conocimiento, ¿no? Si tuvieras algún estudio que tú ya hubieras leído, pues sí, te agradecería si nos los puedes compartir, ¿no? Gracias. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, pues vamos a darle las gracias a los participantes. Muchas gracias a los expositores. Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias. Y pues se está grabando, lo vamos a subir al YouTube de Uniendo Caminos para poder revisar nuevamente todo lo que se dijo. Y pues tiene razón, o sea, vamos a ver qué más información hay acerca del daño que pueden causar estas celdas solares, por ejemplo, pero creo que ya en la película, en el documental que nos mencionaron, se habla de eso, ¿verdad? Entonces, la primera pues es empezar por ese documental que ya nos comentaron y mientras buscar alguna otra información, porque bueno, en Internet te encuentras el 50% de cosas a favor y el 50% de cosas en contra. Entonces hay que ir discriminando conscientemente, bueno, con estudios, como dicen, qué es lo correcto. Pero bueno, si no hay algún otro comentario, les agradecemos su presencia. No sé, Lulo, si quieres decir alguna frase final. No, de ninguna manera creo que se ha dicho todo. Al contrario, muchísimas gracias. A ver, ¿alguien hizo algún comentario? Sí, una última reflexión nada más, una última aclaración. Correcto. Gracias. En CFE y nosotros como ingenieros no estamos en contra de la alternancia de estas energías. Su nombre lo dice muy bien, es alternancia, es alternativa. La transición va a llevar muchos años, muchos estudios técnicos. Sí se puede reducir la contaminación, como lo explicó el compañero Lara, en muchas tecnologías para generar electricidad se puede ir reduciendo, pero lleva un proceso. Desgraciadamente sí es un uso político, un discurso político de estos dos tipos de energía para sustituir una empresa y crear un mercado eléctrico que fuera totalmente, pues lo que es un negocio, ¿no? Que fuera un negocio. La visión social de CFE, nada más quiero ponerles esto un poquito en la reflexión. Logró electrificar lugares donde tendrían que pasar 100 años o hasta más para que fuera redituable llevar la electricidad hasta ese punto, con kilómetros de líneas de distribución para llegar a localidades donde hay 20, 30 usuarios y su consumo pues es el más elemental por la pobreza que viven esas poblaciones. CFE, al no buscar pues un lucro con el servicio, logró electrificar todo eso. Y nosotros no estamos exentos de eso. Yo que estuve en distribución, en un centro de control de distribución, tomas prioridades al momento de restablecer energía. Primero son los hospitales, primero son los hospitales sobre todo, después son las industrias y por último son los lugares residenciales. Si nosotros estamos en colonias residenciales en las que si de repente empieza a haber escasez de energía o como explicó Ernesto, que las líneas ya no pueden conducir toda la electricidad que requieren ciertos puntos, pues los centros de carga residenciales van a ser relegados, van a ir siendo relegados y primero se va a restablecer energía donde sea más redituable, donde impere lo económico. Afortunadamente nosotros
tuvimos una empresa que por muchos años eso no importó. Eso no era la directriz. La directriz era llevar el servicio a todos, a la mayor parte de quien lo requiriera. Y pues bueno, ese sería mi comentario final, que estas energías tienen que alternar, no son para sustituir, actualmente no pueden sustituir ni siquiera una carboeléctrica en cuestión de eficiencia energética, ¿no? De poder responder en cuestiones de emergencia, aún no tienen esa capacidad tecnológica. Y tenemos que alternar con esas energías, pero desgraciadamente hasta desplazaron, por la política de la reforma del 2013, desplazaron energía que es limpia y que es más eficiente como la hidroeléctrica, por cuestiones políticas, no técnicas ni ecológicas. Eso sería mi comentario final. Perfecto, pues muchas gracias entonces a todos los asistentes nuevamente. Gracias por los conocimientos. Y pues estamos en contacto desde Uniendo Caminos por cualquier pregunta que apareciera. Pueden contactar con Lourdes o con un servidor para poder ir solucionando algunas otras dudas. Entonces, no solo nos queda pues agradecer su asistencia y pues estar pendientes de la liga que les vamos a pasar y nos vemos próximamente en una segunda parte de este tema o de los temas que van apareciendo. Gracias, José Antonio. Gracias, Edgar. Y gracias a todos los asistentes. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Reciban un saludo y estamos a la orden. Gracias. Muy amable, gracias. Mucho gusto. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches. mucho gusto. Gracias a todos. Muy interesante, gracias. Gracias. Muy bien, finalizo la reunión para todos en este momento. Muchas gracias.